cómo un equipo que durante la primera década del siglo XXI constantemente participaba en la primera división, hoy en día está pasando por una grave decadencia. Esta es la gran historia de Olimpo de Villalonga. Llevo todo aquí en Punto Sur Argentina. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, y es que ya hace mucho tiempo atrás que quería hablar sobre este peculiar equipo, y como las anteriores semanas en este canal hicimos videos muy potentes, creo que es hora de volver a las historias de equipos que tanto me gustan hacer. Y claro, ante esto es momento de hablar sobre el conjunto aurinegro, en donde se puede decir que el equipo más grande de Villalonga fue creado un 15 de octubre de 1910 justamente por un grupo de personas de dicha ciudad, los cuales se reunieron para crear un equipo que se dedique a la práctica del deporte, pero sobre todo al fútbol, en donde ya desde el comienzo sabían perfectamente a qué deporte prestarle más atención. Y claro, se cuenta que los fundadores del club votaron para que el equipo se llame como Olimpo, en referencia justamente al monte homónimo que existe en la mitología griega y se señala como la cuna y la morada de los dioses. Y si les soy sincero, creo que debería ser un video sobre los mejores nombres de equipos argentinos, ya que a mi parecer el nombre de Olimpo es una completa locura y de verdad que es uno de los nombres más originales que se encuentran en Argentina, ya que seamos sinceros, muchos clubes en el país se llaman o como su ciudad de origen o como su barrio de origen, o algunos como por ejemplo Gimnasia de La Plata se llaman así simplemente porque en un primer momento practicaban ese deporte, pero es digno de destacar la originalidad que tuvieron los fundadores de Olimpo justamente para ponerle ese nombre. Y es que por ejemplo se cuenta que en dicha reunión para elegir su denominación, aparte del nombre de Olimpo, el equipo también pensaba llamarse como River Plate o Libertad, algo simplemente insólito, en donde por suerte eligieron llamarse Olimpo, aunque hablando sobre los colores hay que decir que aquí se le acabó un poco la originalidad, ya que eligieron los colores amarillo y negro en honor al equipo uruguayo de Peñarol, en donde justamente uno de los fundadores era uruguayo y era simpatizante de dicha institución. Pero bueno, todo esto de la fundación del equipo es muy bonito, pero ustedes lo que quieren saber es lo que pasa dentro de la cancha, en donde podemos decir que comenzó a competir en la llamada Liga del Sur, que es como se llama el campeonato local de Villalonga, y a partir de 1911 es que Olimpo ganaría su primer título en este torneo. Pero si les soy sincero, a pesar de que hoy en día Olimpo sea sin discusión alguna el equipo más grande de Villalonga, en sus primeros años compitiendo le costó muchísimo al club, en donde luego de ganar el título en 1911 tendría que esperar 10 años más para ganar su segundo campeonato, y su tercer título recién lo ganaría en el año 49, es decir, en casi 4 décadas compitiendo en la Liga del Sur, Olimpo solo había ganado 3 miserables títulos. Y si fuéramos capaces de viajar en el tiempo y decir a algún hincha del conjunto aurinegro de que en unos años más su equipo va a jugar en primera división, probablemente no lo hubieran creído. Y es que por aquel momento los mejores equipos de Villalonga eran los clubes de Pacífico y Comercial, quienes se disputaban prácticamente todos los campeonatos, y luego en un segundo escalón venían los clubes de San Sinena, Sporting y Villa Mitre, y luego de aquellos equipos recién venía Olimpo. Pero claro, luego de ser relegado por décadas, a partir de finales de los años 60, es que el equipo demostraría quién manda, y es que en el año 66 Olimpo se coronaría como campeón de la Liga del Sur, y ante esto tendría acceso para jugar el torneo regional por primera vez en su historia. Y en dicho torneo regional del año 67, se cuenta que tras superar la fase de grupos, literalmente el conjunto aurinegro llegaría a su primera final de la competencia, en donde lamentablemente perderían ante San Lorenzo de Mar del Plata por un global de 3-0. Pero bueno, lo cierto es que los siguientes años Olimpo vuelve a ser campeón de la Liga del Sur, y ante esto en el año 69 el equipo regresa a participar en el torneo regional, en donde otra vez tendrá una excelente campaña. Pero como si fuera una broma, el equipo otra vez sería eliminado por San Lorenzo de Mar del Plata, pero en este caso en el marco de las semifinales, en donde Olimpo caería por un global de 3-2. Y bueno, ante esto, pasamos a la década de los 70, en donde podemos decir que esta sería una especie de consolidación para el equipo, puesto que durante aquel periodo, Olimpo competía constantemente en el torneo regional, lo cual significaba que también estaba ganando muchos títulos a nivel local, aunque si les soy sincero, en los torneos regionales de aquel periodo no tendrá tan buenas campañas como en las primeras ocasiones, en donde solo se destaca el rendimiento que tuvieron en el año 79, en donde Olimpo llegaría hasta las semifinales del torneo, pero quedaría eliminado ante Jorge Newbery por la regla del gol de visita. Pero, si la década de los 70 fue un periodo de consolidación para el equipo, podemos decir que los años 80 fue el momento en donde Olimpo estaba a punto de formar su leyenda, ya que el equipo, con un proyecto deportivo mucho más claro y asentado, empezaba a hacerse cada vez más fuerte y ahora tenía la clara misión de alcanzar la primera división. Y ante esto, podemos decir que en el torneo regional del año 82, tras vencer a los equipos de Loma Negra, Huracán de Tres Arroyos y Alvarado de Mar del Plata, el equipo se clasificaría para la gran final de su zona por un cupo para el campeonato nacional, pero lamentablemente Olimpo otra vez se quedaría a las puertas del ascenso, ya que sería eliminado por el equipo de Mariano Moreno de Junín por un global de 5-5, en donde nuevamente sería eliminado por la regla del gol de visita. Pero todas sus etapas de amargura y sufrimiento terminarían en el torneo regional del año 84, puesto que en aquel momento el equipo sin duda quería historia, ya que literalmente en la fase de grupos Olimpo ganaría absolutamente todos sus partidos, es decir, sería una aplanadora en la cancha, y ya en la ronda final debía enfrentarse a los equipos de Rivadavia de Lincoln, Racing de Garday y Belgrano de Zárate, y ahí el conjunto aurinegro haría historia, y tras ser el ganador de dicha ronda final, Olimpo de Villalonga jugaría por primera vez en su historia en el campeonato nacional, algo
simplemente impresionante, en donde hay que decir que ya en la máxima categoría, Olimpo seguiría dando sorpresas, ya que tras superar la primera fase del torneo, el equipo se clasificaría para jugar los octavos de final, en donde lamentablemente su aventura terminaría ahí, ya que serían eliminados por Newell's, solo por lanzamientos penales. Pero bueno, ustedes bien saben que a partir del año 86 hubo una reestructuración en los torneos de fútbol argentino, en donde ya no iban a existir más los campeonatos nacionales. Ya ante esto, el torneo regional iba a dejar de existir y se iba a empezar a llamar como torneo del interior. Y por si esto fuera poco, dicho campeonato sería la nueva tercera categoría para todos los clubes indirectamente afiliados, puesto que también se creaba la B Nacional. Pero claro, entre el año 85 y 86, en ese limbo, en donde ya no existían los campeonatos nacionales, pero tampoco desaparecía el torneo regional, es que justamente se jugó la última edición de ese campeonato, la cual, como dato curioso, será la única vez en que el torneo regional otorga un título de campeón. Y es que aparte de eso, el campeonato no tenía mucho más para ofrecer, ya que no daba cupos para la máxima categoría. Y bueno, comento todo esto debido a que justamente en aquel último torneo regional, Olimpo llegaría a la final de dicha competencia, pero lamentablemente perdería ante Belgrano de Córdoba por un global de 6-3, y a pesar de estos excelentes resultados, el equipo tuvo que jugar en la siguiente temporada en el torneo del interior, que como les comentaba anteriormente, era una categoría aún más abajo que la anterior, pero la verdad es que en aquel momento a Olimpo no le importaba nada, ya que el conjunto urinegro estaba en llamas durante aquella época y siempre peleaba cada campeonato que tenía, y en la primera edición del torneo del interior, tras vencer a los equipos del Inqueño y Argentino Oeste, en la gran final de la provincia de Buenos Aires, Olimpo debía enfrentarse ante Douglas Haig, y otra vez el conjunto urinegro perdería una final y nuevamente se quedaría a las puertas de un ascenso, pero en este caso estuvo muy cerca de ingresar a la B Nacional. Pero si algo caracteriza a Olimpo es que nunca se da por vencido, y a pesar de que es un equipo experto en perder ascensos, el conjunto urinegro lo iba a intentar una vez más, y tras perder la final de su zona en el torneo del interior del año 87, en donde en esta ocasión su verdugo sería Argentino Oeste, ya para el año siguiente, es decir en el año 88, Olimpo seguiría perdiendo finales, puesto que atravesar Argentino del Sud y a San Martín de Mendoza, en la gran final de su zona, debía enfrentarse ante el equipo de Estación Quequén, en donde tras empatar 1-1 en el partido de ida, lamentablemente en la vuelta el conjunto urinegro perdería por 1-0, y otra vez se quedaría a las puertas de la B Nacional. Pero dice el dicho que no hay mal que dure 100 años, y literalmente la temporada siguiente, Olimpo de Bahía Blanca haría historia, ya que tras vencer a Central Córdoba de Rosario y al equipo de Alianza Futbolística, el conjunto urinegro otra vez llegaría a una final, pero ahora no fallarían, puesto que derrotaría por un gol de 4-3 al equipo de Juventud Alianza de San Juan, y ante esto, este querido equipo de Bahía Blanca haría su estreno en la B Nacional del fútbol argentino. Si les soy sincero, su estreno en la B Nacional sería desastroso, ya que literalmente Olimpo acabaría en el fondo de la tabla y descendería en base a los promedios, en donde literalmente solo alcanzó a estar una temporada. Y claro, ya para los siguientes años, el fútbol argentino vuelve a cambiar en cuanto a sus divisiones, y ahora la tercera categoría, para clubes indirectamente afiliados, será el llamado Torneo Argentino A, en donde tras quedar eliminado en las primeras fases del torneo, en teoría no sería merecedor del ascenso, pero debido a la nueva reestructuración de divisiones, se agregaron más plazas para el ascenso, y ante esto, por ser una de las ligas más competitivas en aquel momento, se le otorgó un cupo extra a Bahía Blanca, en donde Olimpo y Villamitre debían disputarse frente a frente aquel último cupo por el ascenso, y claro, se cuenta que tras ambos ganar un partido, tuvieron que jugar un tercer partido de desempate, y ahí Olimpo ganaría por un marcador de 2-0, y volvería a la B Nacional, en honor a la misión sería aguantar más temporadas en esta nueva división. Ya de regreso en la segunda categoría del fútbol argentino, lo cierto es que se veía un equipo muy maduro en cuanto a lo deportivo y constantemente terminaba en la mitad de tabla de dicha competencia, en donde se podría decir que a medida que pasaban los años, el equipo poco a poco echaba raíces en esta categoría, hasta que finalmente en 2002 el conjunto urinegro haría historia, ya que en aquel año se recuerda que Olimpo estaba muy complicado con el tema de los promedios, y ante esto, bajo la dirigencia de Jorge Ledo y la conducción técnica de Gustavo Alfaro, armaron un plantel experimentado de jugadores, en donde en teoría lo único que querían hacer era salvar la categoría, pero algunas veces el fútbol nos sorprende, y literalmente en el torneo de apertura de aquella temporada, tras superar por un punto a Quilmes, el conjunto urinegro se coronaría como campeón de la B Nacional, y ante esto, de forma sorprendente, jugarían por primera vez en su historia en la primera división, una completa locura la verdad, pero no se emocionan aún, ya que en aquella temporada, la B Nacional tendría un sistema muy extraño, y es que cada ganador de un torneo corto ascendía a la primera división, y como Olimpo ganó el torneo de apertura, literalmente tuvo que esperar 6 meses más para hacer su debut en la máxima categoría, lo cual en aquel momento provocó un problema económico importante, en donde constantemente se hacían campañas para aumentar la cantidad de socios del equipo para que la institución tuviera más recursos, pero a pesar de esto, aún así la dirigencia emprende un proyecto muy ambicioso, que es el de remodelar su estadio, para que así Olimpo haga de local con más de 20.000 personas en las tribunas. Pero bueno, en su primera experiencia en la máxima categoría, creo que muchos podrían pensar que Olimpo se iría a la primera de cambio, pero lo cierto es que aguantó algunos años en la cima del fútbol argentino, puesto que estaría de forma ininterrumpida entre los años 2002 a 2006, es decir, estuvo entre los periodos en que se hace cada mundial, aunque hay que ser sinceros y decir que Olimpo siempre estuvo muy cerca de perder la categoría, ya que en cada temporada el equipo jugaba con fuego, hasta que finalmente en 2006 el fantasma de la B iría a buscar a Olimpo, ya que tras quedar en el puesto 18 de 20 equipos, el conjunto urinegro debía jugar un partido de promoción ante
Belgrano de Córdoba, y otra vez este mismo rival le ganará un partido decisivo a Olimpo, ya que en esta ocasión el equipo de Blanca perderá por un global de 4-2. Pero, a pesar de su bajo rendimiento en primera división, Olimpo era demasiado bueno como para estar en la B Nacional, y literalmente en su temporada de regreso en dicha categoría, el conjunto urinegro viviría uno de sus mejores años de su historia, ya que sea sin discusión el mejor equipo de la segunda división, ya que Olimpo será el campeón tanto del torneo de apertura como el de clausura, por lo cual ascendería de forma automática a la primera división, y tal y como llegó, también se iría rápidamente, y es que como lo decía anteriormente, en estos años Olimpo estaba en un gran problema, ya que no era lo suficientemente bueno como para estar en primera, pero no era lo suficientemente malo como para estar en segunda, ya que ello lo volvería a demostrar en 2010, en donde Olimpo sería otra vez una aplanadora en la cancha, y en esta ocasión, luego de perderse los 5 partidos de un total de 38 encuentros, el conjunto urinegro se transformaría nuevamente en campeón de la B Nacional, algo simplemente impresionante, pero algo aún más sorprendente que aquel hecho ocurriría en su retorno a la máxima categoría, y es que tras hacer un discreto torneo de apertura, en donde acabaría en un olvidable puesto número 17, finalmente en el clausura 2011, Olimpo haría la mejor campaña de su historia en la primera división, en donde se recuerda que quedó en el cuarto lugar a solo 9 puntos del campeón que fue Vélez, es decir, poco se recuerda aquel dato, pero Olimpo estuvo a muy pocos partidos de hacer historia. Pero tal vez esta campaña fue simplemente un oasis en medio del desierto, ya que para la temporada siguiente Olimpo volvería a quedar entre los últimos lugares y lamentablemente descendería nuevamente a la B Nacional. Pero como les comentaba antes, este equipo era demasiado bueno como para estar en la categoría de plata, y otra vez, en su temporada de retorno a la B Nacional, el conjunto urinegro conseguiría su ascenso de manera inmediata, pero en esta ocasión se podría decir que solo acabaría en la tercera posición, y con eso sería más que suficiente para volver a primera. Y atención todos, porque aquí comienza la última experiencia de este equipo en la máxima categoría, y si lo soy sincero, aunque parezca paradójico, sería el periodo donde más tiempo estaría el equipo en la primera división, ya que si nos ponemos poéticos, podemos decir que simplemente es porque las estrellas, antes de morir, es cuando más fuerte brillan, pero si hablamos en base a la realidad, solo duraron más tiempo porque justo en aquel momento aumentaron la cantidad de equipos a 30 participantes, por lo cual había que ser exageradamente malo como para descender, y en aquel momento Olimpo era un equipo respetable, pero lo cierto es que poco a poco, a medida que pasaban las campañas, el club lentamente iba bajando posiciones, pero creo que nadie se esperaba lo que pasó en 2018, y es que tras estar simplemente en la mitad de tabla de fútbol argentino, en aquella temporada algo se rompió dentro del equipo, ya que en dicho torneo, Olimpo acabaría en el fondo de la tabla, ya que estaba en la posición número 28, justamente de 28 equipos, una completa locura la verdad, en donde al haber repasado toda la historia del club, la verdad es que es muy extraño el rendimiento del equipo en aquel campeonato, ya que a pesar de que previamente Olimpo había descendido en un par de ocasiones, aún así el equipo siempre caía con dignidad, pero este resultado, sin duda alguna que fue muy doloroso, ya que solo ganó 3 partidos de 27 posibles, y ante esto obviamente descendería a la B Nacional. Y por si la mala noticia no fueran suficientes, literalmente en su retorno a la segunda división, en lugar de ascender automáticamente, como solía hacerlo hace solo un par de años, ahora tristemente le haría su segundo descenso consecutivo, y en solo 2 años, Olimpo de Blanca pasó de jugar en la primera división a estar situado en el torneo Federal A, algo simplemente lamentable, y lo peor de todo es que su primera experiencia en primera tuvo que ser suspendida su participación debido a la pandemia de COVID, y ya para los siguientes años, a pesar de que Olimpo siempre ha llegado a la fase final del campeonato, aún así nunca ha logrado coronar una gran campaña, y hasta el día de hoy sigue estando estancado en la tercera categoría de fútbol argentino, en donde esperemos que este gran equipo de Blanca en algún momento logre volver a la primera división. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Argentina, nos vemos.